La meiosis vamos a ocupar explicarla bien porque uno tiende a confundirla con la mitosis. La mitosis se parece mucho a la meiosis, pero la meiosis consta de dos ciclos para poder completarse, mientras que la mitosis es de un solo ciclo. La meiosis solamente se va a dar en células sexuales. Usaremos solo un par de cromosomas homólogos para este ejemplo. Uno es materno y otro es paterno. Ahorita no es relevante saber cuál es cuál. En la fase S o fase de síntesis se van a multiplicar las cadenas de ADN, por lo cual vamos a tener ahora el doble de ADN y vamos a tener copias iguales. Vamos a colocar esta copia igual de un tono ligeramente distinto a su cromosoma. La meiosis, al igual que la mitosis, cuenta con 4 fases: una profase, metafase, anafase y telofase. Depende si es la meiosis 1 o meiosis 2, porque tiene, como habíamos mencionado, dos ciclos. Vamos a colocar el número después del nombre. Por lo tanto, en la meiosis 1, la primera profase se llama profase 1. Vamos a hablar de ella. En la profase 1, en la meiosis, cuenta con múltiples subfases que pueden ser muy confusas para el estudiante, así que vamos a ir parte por parte. En la primera fase es el leptoteno. Se condensan las cromosomas y las cromátidas hermanas o gemelas se unen, es decir, las que son del mismo color, porque habíamos dividido y habíamos replicado lo que es el ADN. Así que se van a condensar y se van a unir las que son iguales. Entonces creo que ya podemos ver que se parecen mucho a los cromosomas clásicos que habíamos visto. Esto es muy relevante, pero todavía no están igual de condensadas como en la imagen que tenemos acá, que es de microscopía electrónica en la profase. Así que esta cadena de acá tiene los mismos genes que estas cadenas de acá, pero son completamente iguales. Y entre estos dos de aquí son los homólogos, o son el par. Uno es materno y otro es paterno. En la fase de cigoteno se pegan y se alinean los cromosomas homólogos, es decir, el par materno y el par materno. A este proceso se le llama sinapsis. Se acercan mucho. Ahora, en la fase de paquiteno, que es la tercera fase, se entrecruzan los cromosomas. A las ubicaciones de entrecruzamiento se le denominan quiasmas y se intercambian genes. Esta es la fase más compleja de la profase 1. Porque cuando hablamos de entrecruzamiento es como que se abrazaran entre sí estos cromosomas y se agarraran entre sí. Cuando estos se abrazan, van a intercambiar algunos genes. Por ejemplo, tenemos un par homólogo materno y uno paterno y se van a intercambiar pedacitos de genes, en el cual al final del momento vamos a tener genes completamente nuevos y cada cromosoma va a tener ahora nuevos genes que no tenía antes. Esto ayuda a crear la gran variabilidad en el ser humano mediante la meiosis, ya que están produciendo genes nuevos literalmente. Ahora, entonces vamos a simplificar colocando que se fue un pedacito del gen del otro color al otro cromosoma. En la fase de diploteno se separan un poco los cromosomas, pero se mantienen unidos cerca de sus quiasmas, por lo tal no se separan por completo. Y en la última fase, en la diacinesis, se terminan de condensar los cromosomas y desaparece la envoltura nuclear. Claro, de trasfondo han pasado múltiples otros procesos en la célula, pero enfoquémonos en estos. Esta se parece mucho a una mitosis normal, pero no tiene etapa de síntesis. Nosotros no ocupamos crear más ADN, no ocupamos hacer más cromosomas, ocupamos cortarlos más bien. Así que se repetirán todas las 4 fases de la división celular, nuevamente, pero con el número 2 después de su nombre, es decir, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 se recondensan los cromosomas si estos se descondensaron durante la meiosis 1 y la meiosis 2. No lo vamos a ver en esta animación. Desaparece el núcleo y comienza la aparición y migración de los centriolos y los microtúbulos a los polos de la célula. Divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, las cuales se llevan a cabo dentro de la célula. Antes de estas etapas está la interfase, que es cuando el DNA dentro del núcleo de la célula empieza a duplicarse. Durante la profase, la cromatina se condensa, haciendo visibles a los cromosomas. Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas, unidas por el centrómero. Además, la envoltura nuclear se rompe y el nucleolo desaparece, y los centrosomas se van acomodando en polos opuestos de la célula.